A ver, Buenos Cristina, días. dígame una cosa. Buenos días nuevamente. Eh, hay una, hay una movida, hay un movimiento, por decirlo de alguna manera, en el Parlamento Nacional, en la Asamblea, conducente, al parecer, a esperar el informe de la comisión que está investigando el caso León de Troya, Gran Hermano, como quiera usted llamarla, para probablemente iniciar un proceso que podría derivar en un juicio político al presidente de la República. Usted, que lo conoce seguramente tan a fondo como yo, me puede decir si hay los méritos, si hay las razones suficientes, si hay las causales suficientes como para un juicio político. A ver, partamos que han existido ya dos intentos anteriores, en una primera instancia a través de una resolución que no es suficiente para destituir a un presidente. Recuerdo que por lo de los Pandora Papers que no prosperó. Luego, en las violentas protestas de junio del año pasado, se utilizó la causal para activar la muerte cruzada para destituir al presidente y adelantar elecciones, y no prosperó porque llegó a cerca de 82 votos. Sería un error pensar que por las conclusiones per se de esta investigación, que es evidente, es una obligación de la Asamblea investigar en este u otros casos, solamente por esas conclusiones ya se da inicio a un juicio político. Hay que crear la acusación constitucional, y esa acusación constitucional debe tener alguna de las tres causales que establece el 129 de la Constitución, en la que se adecue la conducta, en este caso, del presidente de la República para poder iniciar, en este caso, el procedimiento. Hemos analizado, Jimmy, que las tres causales son delitos contra la seguridad del Estado, delitos en definitiva, contra la administración pública, y delitos, pues en este caso, de lesa humanidad, porque se habla de genocidio, tortura y demás. Y pues a mi entender, al presidente se le puede acusar de muchas cosas, de indolencia, incluso de no haber cumplido con sus ofertas de campaña. Hay que conminarlo a esa responsabilidad de mayor inversión pública, de atender el problema de seguridad, pero las causales, aunque a muchos no les gusta escuchar esto, para mí no aplican. Y luego de la si es que se llegara a crear una discusión particular, que es como un proceso, que es como una demanda que debe adelantar incluso las pruebas de alguna de las causales por las cuales se pida la destitución del presidente de la República, esto debería pasar después de la calificación de la demanda por el CAL, por la admisibilidad de la Corte Constitucional. En cualquier caso, si se llegara, digamos que prosperara esto y se destituyera al presidente, cosa que no veo causal para ello, recordemos que es Borrero el que asumiría la presidencia. Claro. Ahora, ¿usted considera, en todo caso, desde el punto de vista eminentemente político, que los partidos, movimientos que tengan aspiraciones electorales para el 2025, más bien deberían esperar que termine el periodo del presidente de la República, incluso a lo mejor hasta para fortalecerse? Es que creo que quienes tenemos vocación democrática, el 2025 es la oportunidad justamente para construir un proyecto nacional, para ir por vía electoral y llegar al poder con el favor del pueblo, con el favor de Dios. Y claro que existen estos mecanismos constitucionales, pero yo me temo que ahora mismo, más allá de los profundos problemas, y esto, por favor, es que no los desmerezco ni los minimizo, y tampoco defiendo de ninguna manera a un presidente que le ha fallado al país, pero tratar de estirar mecanismos constitucionales para adecuarse a intereses partidistas que algunas organizaciones políticas tienen, porque piensan que tienen posibilidades electorales, porque por haber ganado, sí, y en buena hora, determinadas ciudades, incluso con porcentajes muy pequeñitos, en algunas de ellas, pues ya piensan que pueden ganar en todo el país y solo están pensando en ellos. ¿Dónde está la oposición madura que a un gobierno que ha fallado al país le lleve a una construcción de una mesa de, yo diría ya, de resoluciones, de soluciones? Porque aquí yo creo que ya el presidente no puede llamar a que le miren su linda cara, que no la tiene. Aquí se tienen que sentar a conversar cuál va a ser, bueno, por fin el plan de inversión en seguridad pública integral, con una intervención social en los barrios populares, de ayudas sociales, de programas recreativos, de rescate a nuestros chicos que están siendo capturados prácticamente por las mafias, por el sicariato, como en algún momento ocurrió en Colombia a través de estos programas de reclutamiento para la guerrilla. ¿Dónde está el gran programa de infraestructura de vialidad? Por ahí anuncia un ministro que supuestamente hay
1.000 millones, dice, para las carreteras. Ah, caramba, quiero saber en qué proyectos, qué carreteras, de qué provincias, de qué regiones, dónde están las partidas asignadas, etcétera. Un plan de reingeniería de la salud. Una oposición madura, yo la vería básicamente tratando de conducir estos graves problemas estructurales del país hacia soluciones y combinar al presidente a cumplirlos. Intentar adelantar elecciones con muerte cruzada que no, en este caso no aplica, porque ya la agotó el Parlamento y solo le corresponde al presidente. O destituir al gobierno, que lo que haría es que asuma el vicepresidente, no va a resolver per se los problemas estructurales que hay en el país. A ver, puede ser que sea una conclusión mía, pero a mí me parece que usted está enfilando, y con el derecho que le asiste, por supuesto, Cristina, a la posibilidad de terciar en la próxima elección como candidata a la presidencia. Corríjame si me equivoco, pero ¿esa es su aspiración legítima? Es una aspiración, Jimmy, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos nosotros en este momento analizando. Porque también yo no deseo como ecuatoriana y hoy como parlamentaria andina que recorro la región andina y que vemos cómo está Perú, por ejemplo, en una inestabilidad, en una ingobernabilidad. Muchos dicen se parece al Ecuador de finales de los 90, de principios de los 2000, cuando se pensaba que era deporte tumbar a los presidentes. Yo pienso que eso no es definitivamente una salida democrática, ni una salida a la que tengamos que aspirar. Se ha elegido a un gobernante para cumplir con su deber. No lo está haciendo, pues hay que buscar las medidas. Incluso la más democrática que existe sí es la revocatoria del mandato, porque allí no puede haber discusión si es el pueblo organizado el que finalmente decide generar este espacio de revocatoria. Pero una asamblea que también tiene los mismos índices de popularidad del presidente, que también está desgastada, que también hay casos de corrupción por pedir favores o porque cotizan su voto a cambio de algo más, son ellos los que supuestamente se encargan de redireccionar el país, y yo tampoco me siento en ese sentido como tan tranquila. Quiero decir que he sido una opositora y una crítica permanente de este gobierno y continúo siéndolo, en el sentido que el gobierno probablemente esté en terapia intensiva, y si no queremos mayor crispación social, si no queremos movilizaciones que deriven en actos violentos como lastimosamente ocurrió en el país, cosa que tampoco comparto, porque la protesta social debe tener objetivos pacíficos y no objetivos desestabilizadores, el gobierno tiene la posibilidad de rectificar, porque gobernar también es rectificar. Muchos desconfiamos de esta situación, pero generar actos desestabilizadores porque algunos creen tener posibilidades electorales, a mí me parece súper irresponsable. A ver, ¿cuáles serían esas rectificaciones de fondo que usted advierte en las que debería trabajar el gobierno nacional? Más allá de algunas cuestiones generales que ya se han dicho, ¿no? Esto de integrar un gabinete mixto, buscando a gente de diferentes tendencias políticas, créanme que suena excelente, pero es bastante difícil en un medio donde la envidia es un poco el sino trágico de nuestra clase política. Mire, lo que usted menciona es algo absolutamente elemental que cualquier gobernante podría optar, más allá de esa pluralidad, como usted dice, política, yo creo que es elegir a las mejores personas. Y algo en lo que ha fallado, y todos los analistas señalan a este gobierno, es que no ha tenido interlocutores serios, empáticos, voceros, funcionarios que estén en este gran aparataje público sirviendo y construyendo una relación de confianza con los ciudadanos. Hemos tenido sujetos como, yo no sé cómo el presidente mantiene un Diego Ordóñez, un misógino contumaz que se pasa insultando a las mujeres. Pues ese era el gran funcionario de la seguridad del Ecuador, por eso estamos como estamos. ¿Qué hacer? Me pregunta usted. Bueno, en principio es importante que el presidente se rodee de personas que tengan la credibilidad, la experiencia, el trabajo y sobre todo la empatía con los sectores populares en las distintas ramas y las distintas experticias. En segundo lugar, creo que el presidente debe cambiar de una vez por todas este modelo de austericidio que estamos viviendo, que está ahorrando, no sé, y está bien ahorrar y está bien corregir las finanzas, pero cuando estamos en un escenario pospandémico, cuando la gente la está pasando muy mal, donde hay una pobreza que se ha exacerbado, donde se ha desmantelado lo público, ahí hay que hacer señalamientos muy fuertes. Y el presidente debe presentar, a diferencia de este modelo que muy
muy complaciente quizá con el sistema financiero y con los tenedores de bonos, un modelo realmente de inversión pública y social, donde el dinero del país se lo vea reflejado en proyectos. Primero, seguridad, porque es lo que la gente pide a gritos. No que, imagínense, lo elemental es que la policía esté debidamente capacitada, pero lo que anuncian son plancitos parche por ahí, que vamos a comprar unas municiones, que vamos a comprar unos chalecos. Caramba, eso no puede ser así parchado, tiene que ser un proyecto integral de intervención con cooperación internacional, con una acción coordinada con los GATS, en este caso, que desde los territorios conocen los dolores, las angustias de la ciudadanía, el terror que se siente en muchos de los barrios de la ciudad de Guayaquil, la Nueva Prosperina, por ejemplo, que es una de las zonas calientes donde se han presentado últimamente hechos trágicos de violencia. Y, pues, por supuesto, con las personas debidamente capacitadas y el dinero allí, allí sonante, intervenir. Yo le mencionaba el gran programa de inversiones, cómo es posible que el Ecuador se encuentre en desmantelado lo público, cuando en la mayoría de estados, en esta época pospandémica, es el Estado en el que ha invertido en los sectores, en infraestructuras, en vialidad, en programas sociales, donde se ha dado créditos desde la banca pública, incluso la banca privada tendría también esta sensibilidad con garantías del Estado para prestar a los distintos sectores productivos o de microempresarios, incluso a través de las cooperativas, pero eso está muy lento, el presidente parece no importarle. Y aquí que sí entienda, porque Jimmy, y lo digo sinceramente, sin importar que algunas personas digan, Cristina, yo no estoy defendiendo a este señor, pero que el presidente comprenda, yo no deseo un escenario caótico, no deseo un escenario de desestabilización, pero si el presidente no hace lo que le estamos diciendo, la gente a gritos que actúe en inversión, en trabajo allí, con proyectos y la plata sonando para los sectores sociales y productivos, no para los asambleístas o para los chantajistas, si eso no ocurre, la crispación social, me temo, podría ir en aumento. Bien, Cristina, creo que hay algún pequeño problemita con su micrófono, si revise bien la conexión nada más. Mi última consulta rápida. Desde afuera, ¿cómo ve usted la suerte que corrió su ex partido en esta elección? No sé, ¿pagó el precio de haber separado o de haberse desmarcado de algunas figuras importantes que hoy día ya no son parte de la estructura? Pagó el precio de una mala gestión, de una nefasta gestión, salpicada por actos de corrupción. Pagó el precio de no detener a tiempo los comportamientos antiéticos, yo diría pues que ya rayaban en lo vergonzante de una funcionaria que no entendió la majestad del sillón de Olmedo, del sillón que fue del abogado Jaime Nebot, del legado que se construyó para Guayaquil, y básicamente pues se dedicó a situaciones banales, a caprichos, a reality shows de su vida privada que a nadie le interesa, y descuidó los problemas estructurales que hay en la ciudad de Guayaquil, que crecían cada día, y pensó además que con populismos baratos podría comprar la conciencia de los guayaquileños. Hay que rectificar, eso le corresponderá ya a cada organización política hacer su mea culpa. Yo espero sinceramente, Jimmy, por el bien de nuestra ciudad, que amamos a nuestra ciudad, que el nuevo alcalde electo, a quien no conozco, pues realmente trabaje coordinadamente en los programas de prevención de violencia, como él ha dado en su programa de campaña, que trabaje coordinadamente con el gobierno nacional en el programa de seguridad, que atienda las necesidades de los barrios populares más olvidados de nuestra ciudad, que necesitan regularización, legalización de tierras para la intervención de la obra pública en estos sectores de agua potable, de alcantarillado, de servicios elementales, que en pleno siglo XXI todavía pues millones de ciudadanos en todo el Ecuador y pues cientos de miles en la ciudad de Guayaquil no pueden gozar agua potable. Y así todos los programas que la alcaldía puede brindar, que lo hagan de manera transparente, con eficiencia, cumpliendo a cabalidad con el compromiso con los ciudadanos. Abogada, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Omar. Yo que le decía economista, sí, discúlpeme. Ya no me quiere decir economista ahora, a mí que me gustaba. Abogada, ¿cómo está? Oiga, volviendo al tema nacional, ¿usted cree que hay motivos para salir a las calles a protestar en contra del gobierno? Sí,
Sí. Ahora, me temo que el 8 de marzo, el día que han elegido un día en el que no pueden elegir otro día, por favor. Claro. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, en el que se conmemora las conquistas, las luchas, los avances, incluso se recuerda a los gobiernos los retrocesos en materia de género, en los derechos de las mujeres, en que nos hemos convertido en un país violento, que el año pasado fue el año más violento, que este va por el mismo cauce, lamentablemente, en asesinatos, secuestros a nuestras mujeres. Entonces, yo creo que, pueden elegir otro día, porque ese día no se puede desfigurar de las conquistas y derechos y lo que hace falta para las mujeres. Así es. Ahora, le preguntaba esto, abogada, porque mire, en honor a la verdad, y aquí me gusta mucho conversar con usted porque aquí se habla de frente y contra todos. Mire, seamos sinceros, sabemos que hay un bloque de personas que hacen opinión pública y de medios de comunicación que intentan blindar lo que queda de gobierno. Y me preocupa que se estigmatice a todo aquel que quiera salir a las calles a protestar en contra del gobierno. Se los llama desestabilizadores, terroristas que quieren acabar con el país. Pero cuando uno mira hacia atrás, y mire, ni siquiera me voy a acordar de la época de Rafael Correa. Sencillamente ayer me estaba acordando, y yo me acuerdo, yo sé que usted se va a acordar. ¿Se acuerda del caso de la niña Natalia Favara? En el año 2006, 2007, que hubo una marcha blanca en Guayaquil por la muerte de esta niña, con justa razón, por lo que, bueno, yo me acuerdo tanto que era relativamente joven en esa época, pero yo recuerdo la conmoción que provocó el asesinato de esta niña, y fue justificada la reacción que tuvo la ciudad de Guayaquil, pero si uno revisa el año pasado, abogada, 140 niños fueron asesinados en el Ecuador. 140. Y aparte de eso, la migración que estamos teniendo, por ahí vi que alguien que decía que la migración es un tema familiar, que es un tema de tradición familiar. Pues no lo es. Si uno se va de su país, de su tierra, es porque no consigues nada aquí. Entonces, la pregunta es, ¿realmente todo aquel que tiene ganas en estos momentos de salir a la calle a protestar contra el gobierno es un desestabilizador terrorista? De ninguna manera, pero sí marquemos distancias de las marchas que ocurrió en Guayaquil, que se han generado de manera pacífica, en la que no se reportaron ni daños a la propiedad privada ni pública, y tampoco una intervención porque no había necesidad, no habían personas infiltradas que ocasionaran desmanes, que esto pudiera derivar incluso en hechos terribles como es la pérdida de vidas. Entonces, protestar siempre tenemos ese derecho a la resistencia, pero también ese derecho a protestar está enmarcado en el derecho de los otros. Entonces no se puede paralizar servicios públicos que le impidan a la persona que tiene que ir a su trabajo, regresar a su casa o ir a la escuela, o los jóvenes estudiar. Que no se impida la posibilidad de otras personas de transitar y también cumplir con sus propósitos, porque eso también es parte de sus derechos. Y digamos, lo que se ha generado en Quito, lamentablemente, y yo no quiero estigmatizar a nadie porque no me gusta que me estigmaticen a mí, pero tienen que ser muy responsables los dirigentes al momento de decir. Y se han dado hechos, y ya los diseccionamos. Caramba, en Quito se quemó la Contraloría, por favor. Quemaron parques, quemaron bienes públicos, a policías los secuestraron. También hubo una represión brutal por parte de la policía, que hoy está incluso, entiendo, en instancias internacionales, cosa que no está bien. Entonces, a lo que voy es a la reflexión de que la protesta y las manifestaciones tienen que darse de manera pacífica. Lo deseo como ecuatoriana. Y algunos saldrán con el argumento que las grandes conquistas no se han hecho si no hay sangre y si no hay muertos, y casi que evocan a la Revolución Francesa. Señores, estamos en el siglo XXI. Hay un marco constitucional de convivencia, hay mecanismos constitucionales también, si es que les cae mal el presidente, de cesarlo, pero no es por caerles mal, tienen que existir causales. Hay también derechos y garantías que tenemos como ciudadanos, deberes y responsabilidades que tiene el Estado y que tenemos que exigirle, pero todo dentro de ese marco. Caramba, si yo no creyera en esta
en esta constitución que es nuestra carta magna, que al final la respaldaron la mayoría de ecuatorianos, es nuestro marco de convivencia. Voy hacia eso, hacia esa reflexión. Yo no estigmatizo a nadie. Claro, y todos ahora, tenemos derecho a ir a la calle en el momento que lo consideremos. abogada, Lo que no tenemos derecho es ocasionar una situación de desmanes, de paralización, porque el que pierde es el país. claro, ahora, mira, abogada, en el primer bloque del programa conversábamos con Jimmy y llegábamos a la conclusión de que dudo mucho que vaya a haber los 92 votos para destituir a Guillermo Lasso a través de un juicio político. Ahora, pero yo por ese lado, yo creo que el gobierno está tranquilo. Creo que el señor Cucalón sabe que no hay los 92 votos y el propio Guillermo Lasso lo sabe. Pero, ¿usted no cree que tiene que haber una explicación por parte del presidente de muchas cosas que se están investigando? Por ejemplo, esta revelación que se conoció la semana pasada, de que él desde el 7 de julio del 2021 sabe que se lo está investigando al cuñado, pues, ¿no? Que se lo está investigando al socio del cuñado, que tiene en nómina empresas vinculadas con supuestas cabecillas de la mafia albanesa. ¿No tiene que haber una explicación sobre la serie de pinchazos y llamadas en donde se habla de pásame tu hoja de vida, ¿sabes qué? Cuesta $1 millón tal contrato en Petroecuador? Hay muchas cosas que tiene que aclarar el gobierno, ¿no? Sí. Ahora, no es responsabilidad personal, aunque sí hay una responsabilidad política de darse el caso, porque hay indicios súper graves, por ser, caramba, suave en mis palabras, de que hayan funcionarios que se estén diciendo que cuánto les toca a cada uno, tomándose el nombre de personas del gobierno. Ahí claramente incluso tráfico de influencias puede ser uno de los delitos que tiene que investigar la Fiscalía. Ahora, la misma atención que le damos a esta investigación, el mismo medio digital está mencionando ahora a otros actores políticos que también aparentemente habían recibido recursos de narcotráfico en este país. Así que esto es una cosa que la justicia, sí, el gobierno tiene que dar explicaciones y el gobierno tiene que aplicar a funcionarios que no respeten la majestad de un cargo que es para servir a los ciudadanos y no para sus intereses o negociados. Eso está claro. Pero aquí entonces también es que la Fiscalía tiene que investigar a profundidad si es que existe realmente este concepto de narcopolítica, ya no solamente al gobierno, sino a otros grupos que incluso señalan al gobierno. Caramba, uno a veces le da la sensación de que todo está tomado, inmiscuido, y que al servicio público no han llegado realmente las personas más honestas, más correctas a hacer el trabajo que deben hacer por los ciudadanos. Perfecto. Y finalmente, abogada, ¿cómo se analiza el 8-0 de la consulta popular? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? A partir de eso, bueno, más allá de mover ciertas fichas, ha puesto un nuevo ministro de gobierno, un nuevo viceministro de gobierno, de gobernabilidad, en este caso específicamente es el nombre. Pero ¿qué más tiene que hacer? Porque, mire, ¿cómo son las cosas, no? Pierden 8-0 en la consulta popular. 72 horas, a las 72 horas Guillermo Lasso en cadena nacional llama a un acuerdo, una nueva convocatoria. Nadie le fue. Y creo que debido a esa herida, que nadie le fue, a las 24 horas le dice a Jaime Nebot que se pinta el pelo. A las 48 horas le contestan que es un año viejo mal armado. ¿Cómo se puede? O sea, políticamente siento que es de la boca para afuera. Los llamados que hace el gobierno, es de la boca para afuera, porque como usted lo decía, hay un Diego Ordóñez que mientras por un lado se convoca la unidad, en Twitter es desatado el secretario Ordóñez. Que es muy difícil eso. Es complicado y tenemos que elevar el debate, hay que hacer el esfuerzo y ojalá que la clase política tenga la responsabilidad de hacerlo, de elevar el debate a los graves problemas que vive el país, no a estas superficialidades, cosas vergonzantes de señalarse unos a otros. Imagínense que la discusión sea el pelo de alguien o la pierna del presidente. Caramba, el discurso debe ser más elevado. Por un lado, inaceptable los hechos de corrupción, y esos hechos de corrupción con los indicios correspondientes tienen que abrirse las investigaciones inmediatas que puedan determinar responsabilidades si es el caso. ¿Qué hacer? El gobierno pues tiene que hacer una gran campaña de inversión pública.
campaña a lo mejor no es la palabra, pero la inversión pública tiene que ser establecida por sectores, como usted dice, no de la boca para afuera. Estos son los recursos que se van a establecer a determinados proyectos, provincia por provincia, que se sienta que circula el dinero, en este caso público, que se necesita para dar un estímulo a los trabajadores, a los ciudadanos que gocen de un mejor servicio, a una población que pueda tener acceso a un mejor hospital, una reingeniería del sistema de salud pública, caramba, de la vialidad. Estuve por Manabí y la Chinita aquí me puede dar fe de lo que digo, y esas carreteras son puros cráteres. Y en algún momento se le señaló de buena manera que, por ejemplo, el gobierno del expresidente Correa hizo una gran inversión en vialidad, algo que es aplaudido y que es aceptado porque trae progreso, movilidad, transporte, comercio, etcétera. Pero hay unos cráteres tremendos. Aquí hice un llamado ministro de Obras Públicas, que es Manavita. Caramba, y está terrible la vía y nos íbamos quedando ahí en la vía San Vicente a San Clemente. ¿Cuántos carros iban quedando por los huecos? Estamos hablando también de inversión social, de programas sociales. Aquí tiene que haber un programa de rescate a los niños y los jóvenes que están siendo captados por las mafias. Caramba, el gobierno sabe lo que tiene que hacer. Si no lo hace ahora de manera comprometida, con los recursos, de manera creo que también coordinada con los municipios, entre los acuerdos legislativos, ojalá, y quiero ver a los legisladores que votaron por la reforma tributaria. El presidente debería plantear un nuevo esquema tributario que permita el alivio de los ciudadanos que se han visto mermados sus ingresos por los altos impuestos que hoy se está pagando. Esos mismos que no metieron el dedo para votar por la reforma tributaria, ojalá que si el presidente presenta, y que así lo haga, ojalá, una reforma de alivio, de incentivo, ahí sí metan el dedo bien bonito. La Asamblea y la oposición tienen que tener también un papel más responsable, despojado de sus intereses partidistas o electorales, y buscar el bienestar del país. Gracias a Cristina Reyes por su comparecencia en Un Café con JJ. Siempre un gusto, Cristina. Buen día. Muchas gracias.